bienvenidos a este podcast de Team Análisis Bíblico, aquí con el tema y la serie Honra y Gratitud, en el episodio Temor de Dios, Honra y Gratitud, acompañados de las grandes y brillantes mentes de este podcast, los que están atrás de lo que ha sucedido. Tenemos muchos invitados, pero nadie como nuestro amigo y miembro aquí de la familia Trigo y Miel, Sergio Anaya. Bienvenido, Sergio. Saludos, Felipe, Pipe, y gracias por nuevamente permitirme estar aquí. Saludos a todos. Vienes con colorcito coral de Cancún. Combino, ¿ya viste con el fondo? Con el fondo. ¿Quién te dijo? A mí nunca me dicen qué fondo van a poner. Fue de Dios. Y aquí está Pipe, Felipe del Castillo Jr., Felipe del Castillo Hernández. Bienvenido, Pipe. Muchas gracias, igual contentos de poder hablar el día de hoy. En vez de estar allá al frente diciendo ya va a acabarse y tomando las notas y revisando toda la formación del podcast, pues ahora lo tenemos aquí sentado. Así es. Le pedimos que si usted está siendo bendecido, ya ha estado en otros podcasts con nosotros, oyéndolo, viéndolo, le informe a otros, copia el enlace, envíalo y dile: te recomiendo que te conectes ahorita o luego que acabe el programa, este u otros podcasts lo pueda usted reenviar. El episodio 60, que es el de hoy, nos habla de cómo se relaciona el temor de Dios, la honra y la gratitud. ¿Se relacionan? Sí, vamos a ver que sí es lo que vamos a platicar, y la verdad es que a mí me emociona mucho hablar del temor de Dios porque creo que es uno de esos temas que no se tocan mucho. Es una palabra que es amplísimamente tocada en la Biblia, pero que nadie entiende. Sí, y que siendo sinceros no está de moda, ¿no? Está, yo diría, de moda la palabra, y que es bíblica y correcta, y hay que hablar de la gracia, ¿no? Hay que hablar de eso, es importante, pero yo diría que el equilibrio es el temor a Dios. No puedes valorar la gracia sin el temor de Dios. Por eso a mí me emociona ver cómo en estos verdades tan importantes como es la honra y la gratitud, va a estar relacionado el temor de Dios. No, la Biblia está llena, Salmos y Proverbios está llena, pero no solamente ahí, un montón de libros proféticos hablan de que temas a Dios, pero la gente no lo entiende. ¿Qué es el temor a Dios? Porque no es miedo ni terror de que un día te vas a achicharrar en el infierno y Dios dice por malo, por portarte mal. No es eso. No, obviamente, bueno, tenemos que diferenciar, si me permiten, entre las dos palabras, temor de Dios y temor a Dios. Creo que ahí está la clave para entender que venimos de un trasfondo donde la mayoría hemos tenido temor a Dios, es decir, miedo de acercarnos a Él, porque la realidad es que desde, Felipe, Pipe, desde las culturas prehispánicas, la gente parte sobre la idea de que Dios está enojado con él. Sí. Un Dios de ira, sí. Un Dios de juicio, un Dios de maldición. Todo es para que se le quite la ira. Exactamente. Entonces, desde siempre a sacrificios humanos, nuestras culturas, digamos, prehispánicas, sí. Mayas, sí. Aztecas, todos practicaban el sacrificio hasta humano. Ofrecían, en el caso de los mayas, doncellas en el famoso cenote ahí. Si alguna vez han ido a Chichén Itzá, pues ese cenote está, pues obviamente, o estaba enfocado en eso. Entonces, ese temor a Dios es el que nos impedía acercarnos a Él. Como dice Hebreos, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia. Ese temor a Dios tiene que ver con miedo, tiene que ver con, pues obviamente, la expectativa de no me acerco porque tengo miedo de que Dios me retribuya mi maldad. Tengo miedo de que Dios me retribuya mi pecado, ¿no? Y ahí obviamente es la falta de arrepentimiento la que nos impide, como dice la Biblia, justificados, Romanos 5:1, por la fe, ahora tenemos paz para con Dios. Antes lo que teníamos era miedo, ¿no? Y miedo literalmente, así como decías, de que nos achicharrara y claro, que nos cayera, como se dice coloquialmente, el chahuizle, ¿va? Pero Proverbios 1:7 lo pone muy claro, ¿no? Dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, o el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ahora, entramos en el terreno del temor de Dios, que es completamente diferente, porque tiene que ver con el respeto, tiene que ver con la reverencia y tiene que ver con un tema que a mí me da mucho gusto que Pipe, que representa una nueva generación, tenga el entendimiento, porque eso es algo que no sé, lo platicaba hace años, me acuerdo, mi esposa y yo con tu esposa, con Angélica, en un viaje. Me acuerdo que estábamos allá de Mérida a Cancún, de un congreso, y lo platicábamos y llegamos a la conclusión, Felipe, que en lo particular, y Angélica estaba de acuerdo, nadie nos enseñó el temor de Dios así como una clase, ¿no? O sea, punto 1, punto 2, es como algo que surge como resultado de nacer de nuevo
me imagino yo, de conocer a Dios y ese deseo de no quiero ofenderte, no quiero fallarte, no quiero hacer nada que ofenda tu santidad, no quiero hacer nada que de alguna manera contriste al Espíritu Santo, y eso obviamente invariablemente nos va a llevar a una vida, vamos a decirlo así, diferente en cuanto a poner límites, en cuanto a, como dice la Biblia, todo me es lícito, pero no todo me edifica. No me voy a dejar llevar por todas las cosas, ¿no? Entonces yo entraría, digo, para ponerlo como introducción, en entender que estamos hablando de uno de los puntos clave que nos va a llevar a vivir una vida de santidad. Sí. De los puntos claves que nos va a llevar a vivir una vida donde nuestro deseo es agradar a Dios. Ya no devolverle, nunca le voy a poder devolver lo que Él hizo por mí. Sería desperdiciar mi vida intentándolo. Pero sí reconociendo que hay un deseo y que el temor de Dios es parte de lo que me impulsa a decir: Dios, yo quiero agradarte, no quiero hacer nada. Si tengo que dejar esto, lo voy a dejar, no porque básicamente sienta yo culpabilidad, porque no quiero hacer nada que te ofenda o que te desagrade, ¿no? Creo que por eso la Biblia lo marca como el principio de la sabiduría, porque me va a llevar a tomar decisiones donde ya no nada más estoy pensando en lo que siento, en lo que veo, sino que Dios dice, que le agrada a Dios, que va de acuerdo a su voluntad. Y ahí creo que podemos entrar en un terreno interesante de entender por qué seremos sabios si aprendemos, porque no es algo que viene ahora sí que de a gratis, el temor de Dios. Creo que recuerdo la anécdota porque tú escuchaste un cassette de Angélica hablando del temor de Dios, ¿va? Todavía eran cassettes. Y es un tema que no se toca porque confundimos miedo con ese respeto y reverencia de no quererle fallar porque tuvimos un encuentro con Dios. Porque el que no tiene un encuentro con Dios lo que tiene es miedo al infierno y a que Dios lo castigue. Y tenemos miedo porque hacemos lo malo, no lo reconocemos, pero ahí está, dentro de nuestro corazón sabemos que hacemos lo malo. Pero el temor es un respeto o una admiración tan alta por Dios que ahí se engancha con la honra, que es admiración, valor, el peso adecuado de alguien o de algo, donde tenemos tanta admiración y respeto por Dios que no le queremos fallar, y a eso es el temor a Dios. Aunque la Biblia dice que el temor a Dios es apartarse del mal. Justamente es eso. Y nadie se va a apartar del mal porque quiere, porque nos gusta el mal, porque el pecado trae una satisfacción temporal. Y claro, una consecuencia muy grave. Pero cuando una persona tiene un encuentro verdadero con Dios fuera del marco religioso, que sabe que Dios es real y que Dios lo ama y le perdonó sus pecados en la cruz del Calvario, entonces uno no quiere ofenderlo. Nos apartamos del mal por la gratitud, la honra, la admiración que tenemos a un Dios que nos ha amado y perdonado cuando no lo merecíamos. Sí, de hecho, a mí me bendice que en la Biblia, en la versión Reina Valera, donde en muchos versículos se menciona el temor de Dios, luego en otras traducciones está tan relacionado que a veces lo cambian por la palabra honra, respeto, que es lo que hablaba bien el doctor Sergio. Y algo que a mí me ha ayudado a entender un poquito más el temor de Dios para poder vivirlo y que sea muy práctico, es que yo veo el temor de Dios como la conciencia de Dios, o sea, conciencia de quién es Dios, número uno, y conciencia de que Dios está conmigo todo el tiempo. Y en base a esa conciencia, el decidir por amor, por respeto, por honra, vivir una vida que le agrada a Él. Por eso voy a apartarme del mal, porque soy consciente de que aunque a mi lado no me ve nadie, Dios sí me ve, arriba me ve, estoy consciente de Él, pero podría decir, no, pues me vale que me vea Dios, no, pero como soy consciente también de que Él es perfecto, de que Él es santo, de sus características, entonces voy a decidir en una manera de no dañarlo, afectarlo, voy a decidir vivir diferente, voy a cambiar mis acciones, mi conducta, y obviamente eso me va a llevar a vivir de una manera diferente. Por eso yo creo que el temor de Dios está tan relacionado con la honra y la gratitud, porque quien vive en temor de Dios tiene un poquito más de elementos o una base, un buen fundamento para mantenerse honrando a Dios, y tiene una base para vivir agradecido todos los días de su vida a Dios. Y ahí entramos en un punto complicado porque mucha gente dice amar a Dios, pero no lo respeta. Exacto. No tiene esa honra y admiración
de reconocer pues su santidad. Tú dijiste, es la mejor forma de caminar en santidad, o sea, en un camino limpio, no por nuestros méritos, pero por lo que Dios hace en nosotros. Porque la gente dice, los cristianos, los que ya se encontraron con Jesús, yo amo a Dios, pero hacen cada barbaridad porque les ha faltado entender o enseñar a nosotros, porque algunos pastores ni lo entienden. ¿Cómo lo enseñan? Que hay que apartarse del mal buscando agradar a Dios. Es un apartarse del mal voluntario, es un apartarse del mal no por temor a las consecuencias, sino por deseo y gratitud hacia Dios. Sí, obviamente lo que mencionaba ahorita Pipe es fundamental, ¿no? Esa conciencia de saber que Dios es omnipresente y omnisciente, es decir, no solamente está en todos lados, sino sabe las motivaciones por las que hacemos lo que hacemos, ¿no? Y eso nos va a librar. O sea, el temor a Dios nos va a llevar a una vida religiosa, porque solamente tengo miedo que Dios me castigue, tengo miedo de que Dios obviamente me juzgue, me haga sentir culpable, lo que sea. Pero el temor de Dios me va a llevar, como mencionábamos, a definir, ok, no lo estoy haciendo porque tengo miedo a la consecuencia nada más. Exacto. Estoy haciendo porque tengo respeto a tu presencia. Tengo respeto a tu santidad, tengo respeto a tus mandamientos, tengo respeto a tu voluntad, a tus promesas, a tu llamado. O sea, me has llamado, me has escogido y con qué cara te voy a dar estas cuentas, ¿verdad? Entonces, repito, el temor a Dios nos va a llevar a enfocarnos en las consecuencias, pero el temor de Dios nos va a llevar a enfocarnos en la persona a la cual nosotros estamos dándole cuentas de nuestra vida, ¿no? Y va a despertar de una manera correcta, más que un miedo, un respeto, una reverencia, un deseo de honrar y obviamente de manifestar de una forma congruente, como decían, te amo pero no te respeto. Pues es como en el matrimonio, imagínate, yo he atendido, yo imagino que tú también, me han llegado personas, con respeto lo digo, como cacahuate garapiñado, la señora toda golpeada, y el tipo llega y me dice, es que la amo. Y dije, no manches, pues si la odiara como la deja, ¿no? Entonces, él piensa que la ama. Una gran confusión. Pero no la respeta realmente. Digo, no la ama y no la respeta, pero es una incongruencia, ¿no? Decir que amo a alguien y mis acciones pues no representan, no reflejan lo que estoy diciendo. Creo que el temor de Dios es parte de ese, llamémosle, adhesivo entre lo que digo y lo que hago, y es parte de la motivación que me va a llevar, con la ayuda del Espíritu Santo, a hacer lo que tengo que hacer, no solamente decir lo que debo de decir, ¿no? Entonces no solamente es hablar, sino actuar conforme a lo que yo estoy diciendo. Y es un tema no predicado, porque falta mucha comprensión en el liderazgo también de este punto. Yo quiero repartir 3 porciones bíblicas que involucran esto. Felipe, Salmo 25:14, Sergio, Malaquías 1:6 y yo, Proverbios 16:6. Voy a empezar yo, las leemos juntos, o sea, así seguidas, primero yo, luego Felipe y luego Sergio, y compartimos. Dice Proverbios 16:6, es una porción conocida: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Ahora leamos Salmo 25. Si dice la Reina Valera, la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. A mí me gusta como lo dice la PDT, el Señor reserva su amistad personal para los que le tienen un temor reverente. Ay, Dios es mío. A ellos a los que les enseña el significado de su pacto. Nos deja fría esa porción. Malaquías 1:6. Y bueno, dice este pasaje de la Escritura así, dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Dice Dios, pues si soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos, a ustedes, oh sacerdotes, que menosprecian mi nombre y dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Wow. Bueno, con respecto a la porción que yo leí, con el temor de Dios, los hombres se apartan del mal. Entonces hay gente que ama a Dios,
o dice que ama a Dios porque se encontró, Jesús le reveló que perdonó sus pecados, porque eso es un asunto de una revelación. El Espíritu Santo, a través de la Biblia o de alguien que la comparte, te hace ver que eras pecador y te das cuenta que necesitas ayuda. Si no puedes salir, es un pantano, una espiral hacia abajo, clamas a Dios y la Biblia dice que Él proveyó a Jesús en la cruz y su sangre para rescatarte. Entonces la gente dice: ay, pues te amo, estoy agradecida, pero no tiene el respeto suficiente a Dios, o no enfoca esa gratitud en admiración y respeto para apartarse del mal. Es el temor a Dios, no el temor de Dios, no a Dios, el que hace que los hombres se aparten del mal. Sí, yo diría que quien vive practicando el pecado, pues de alguna manera pudiéramos decir que es ingrato con Dios, no está agradecido, porque dice otra porción que es como menospreciar el sacrificio, pisotearlo, etcétera, etcétera. Entonces, una persona, para que tenga una vida de honra y gratitud, que es la serie que estamos hablando, necesita el temor de Dios. Para llevar una vida que honra a Dios y que demuestre en su conducta, en sus acciones, en sus pensamientos, esa gratitud por lo que Él hizo, necesita el temor de Dios. Y ese temor viene por, como dices tú en la porción que tú leíste, pero ese temor viene por el Espíritu Santo, que nos hace entender en la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios, lo que Dios ha hecho por mí. Sí. ¿Cómo le voy a pagar mal al que me dio todo ese bien? Exacto. Y ahí está el temor, el respeto. Sí, por eso me gusta lo que dice el Salmo 25:14. Dice que Dios reserva su amistad, se da a conocer. Dice, e incluso otra versión que ahorita estaba como viendo, dice: ser amigo tuyo, Dios, es privilegio de quienes te honran. Así lo maneja la nueva versión viva, creo, o la nueva Biblia viva. Entonces habla de ese aspecto de conocer a Dios íntimamente, y conocer a Dios, pues es conocer todo de quién es Él, ¿no? Ahora sí, como en el matrimonio, la parte agradable y la parte que a veces me confronta con mis cosas, ¿no? La parte agradable de Dios, pues es su amor, su perdón, su bondad. Pero la parte que siempre nos va a confrontar, que es igual de Dios, es su santidad, su justicia, su ira. Y es el mismo Dios. Y esa es la parte que a veces no nos gusta, o queremos menospreciar, queremos taparle, como que ignorarla, no enfocarnos tanto en eso, porque esa parte siempre nos va a confrontar. Pero el hecho de conocer también esa parte nos va a llevar a desarrollar ese temor, ese respeto de quién es Dios, de cómo es Él, y en consecuencia vamos a tener una relación con Dios impresionante, profunda, grande. Yo me lo imagino como Abraham la tenía, ¿verdad? Que Dios le llamaba amigo. O sea, una relación profunda, una relación como la de Moisés, ¿verdad? Que lo vio y le dijo: muéstrame tu gloria. O sea, una petición tan así, una relación fuera de un esquema religioso, obligatorio, condenatorio, como es a veces la religión. Es una relación profunda, como Dios siempre ha querido. Pero no podemos relacionarnos con Dios de esa manera si no hay temor. Yo quisiera un comentario doctoral aquí de la enciclopedia teológica con pies, pero que nos leas esta porción en el APDT. A ver qué comentario doctoral nos saca Sergio de ahí. Dice: el Señor reserva su amistad personal para los que le tienen un temor reverente. Es a ellos a los que les enseña el significado de su pacto. Wow, tremenda porción. Yo meditaba un poquito y quiero decir esto con sumo respeto, porque te soy sincero, Felipe, Pipe, y más a Pipe como representante de una nueva generación. Esta es de mis principales preocupaciones, lo digo con respeto para la nueva generación. Creo que se ha perdido algo en la Biblia por tratar de defender el no soy religioso. Me puedo volver irreverente. Uy, y eso, amados, son dos cosas completamente. Un aplauso al Señor. Ya sacaste el saqué para la comida. De verdad, es una preocupación y Dios sabe en mi espíritu de tratar de impartir y transmitir a esta generación el diferenciar. Claro, Dios no quiere que sea religioso, porque Dios no es una religión, Dios es una persona y quiere una relación contigo. Pero eso no representa ser irreverente. Y hay que entender que aunque ya no hay los ritos que había en el Antiguo Testamento, sigue habiendo protocolos de reino. Sí.
Y eso es exactamente, por poner un ejemplo bíblico, lo que sucedió Felipe Pipe con los hijos del sacerdote Elí. Sí. Perdieron la reverencia a las cosas santas. Es correcto. Comenzaron a ver común algo que era obviamente glorioso, ¿no? Menospreciaban las ofrendas del Señor, sacaban de las ofrendas del Señor, no respetaban, digamos, los protocolos que había para poder. Hoy lo leí en la mañana, fue parte de mi lectura ahí en el libro de Samuel. Y meditaba un poquito eso, ¿no? Cómo la irreverencia te puede llevar inclusive a hacer lo que ellos hicieron, ¿no? Vamos a traer el arca, no importa si estamos mal, no importa si no nos interesa el arca, nos interesa la victoria. Entonces llevaron el arca a una batalla donde Dios dijo, su abuelita, bueno, no dijo así, ¿verdad? Es otra versión, la versión Reina Jarocha, ¿verdad? Pero literalmente dijo, yo no voy a respaldar ese acto irreverente que ustedes están queriendo usar mi presencia para un beneficio personal, y bolas. Ahora sí que chuparon faros los hijos de Elí, el ejército, tomaron, o sea, fue un día terrible en Israel. Pero si lo analizamos, el origen de todo eso fue la irreverencia y la falta de respeto a lo que representa la presencia de Dios, a lo que representa el sacerdocio, a lo que representan los mandamientos, y bueno, podríamos hablar muchas cosas, ¿no? Pero sí creo que es algo que, y si hay pastores o líderes escuchando este podcast, tenemos que comenzar a enseñar con mayor exactitud lo que es el temor reverente de Dios, primero porque está en la Biblia y después porque es algo que se está perdiendo, y si llegamos a perder totalmente podemos correr el riesgo de perder una generación, que fue lo que pasó con la generación después de Josué, porque obviamente no conocía a Dios ni lo que Dios había hecho, ¿no? Entonces yo creo que tomando en cuenta lo que dice, ¿no? La intimidad con Dios no representa volver a Dios común. Yo puedo tener intimidad con Dios y mantener ese respeto, esa reverencia y esa amistad con Dios, como Abraham, que Abraham siempre respetó a Dios y era su amigo, pero nunca hizo cosas de alguna manera que transgredieran esa relación que Abraham tenía con Dios, y que siempre obviamente lo llevó a ser íntegro delante de él y transparente delante de él. Entonces creo que es un tiempo en que tenemos que tomar este tema como algo vital para el desarrollo espiritual, sobre todo en este caso, digo, esto es para todos, pero de aquellos que están llegando a los pies del Señor, porque así me pasó. Las primeras, digamos, nociones que estuve del cristianismo, las primeras enseñanzas marcaron mi vida, y puedo decir que el rumbo de mi vida tuvo que ver con las primeras cosas que Dios empezó a añadir a mi corazón después de convertido, y creo que esto es uno de los temas que tienen que ser primordiales en el inicio de una vida espiritual. De hecho, a mí me gustaría solamente reforzar esta idea, porque a veces pensamos que es un aspecto del Antiguo Testamento, pero hay una historia en Hechos 5 y en el Nuevo Testamento donde Ananías y Zafira pues mienten. Se les hace fácil querer engañar, y dice Pedro, ¿por qué le mintieron al Espíritu Santo? ¿Por qué llenó Satanás su corazón para mentirles al Espíritu Santo? Y dice que después tanto Ananías como Zafira murieron, y la consecuencia de esto, dice el versículo 11, fue la restauración de lo que se estaba perdiendo, dice el doctor Sergio, ese temor. Buenísimo. Dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. O sea, se estaba perdiendo. No puedes hacer tonto a Dios ni burlarte. Exactamente. Y es algo que también yo no quiero llegar a eso, tanto en lo personal y como lo decía el doctor Sergio, porque para que sea restaurado el temor de Dios, un día leí a un autor que hablaba magistralmente de eso. Dice, el juicio, cuando experimentamos el juicio, que es una parte de Dios real, entonces ahí sí, pues aguas, ¿verdad? Ahí sí ya como que le tenemos ese respeto, ¿no? No lo vamos a hacer enojar porque pasa esto. No necesitamos llegar a esas instancias de experimentar una consecuencia por faltarle el respeto para que entonces ahora sí le tengamos el respeto. Hay que aprender a enseñarlo, ¿verdad? Hay que aprender a desarrollarlo para que no lleguemos a esa instancia, ¿verdad? Bueno, es lo que yo quería complementar. Y ahí se conecta con la deshonra. Exacto. O sea, la falta de temor a Dios o el temor de Dios hace que lo deshonremos, sí, que no le demos su valor
y el peso de quién es él. O sea, es tanta la familiaridad, estuvo increíble el ejemplo que Sergio usó. Me acordaba también de David y Usa. Sí, Ahorita Los estaba dos, pensando en eso. los dos, David en traer el arca como se le ocurrió y no revisar cómo debía ser transportada, y Usa que la tenía en su casa de su papá Abinadab, y que cuando los bueyes que llevan el carruaje con el arca tropiezan y se mueve el arca, se le olvidó que no la podía tocar con la mano, que para eso tenía unos anillos para ser trasladada con unas barras. Entonces ahí tanto David como Usa se les hizo fácil hacerlo a su manera, como ellos pensaron, y dijo Sergio, hay un protocolo, y ahí está, claro. Tocaron el arca, la jalaron con una carreta con bueyes y no se pudo. Dice que hizo un lamento ahí David y llamó Perezusa a ese lugar, ¿verdad? Y tenemos el ejemplo de Nadab y Abiú, los hijos del sacerdote Aarón, o sea, no cualquier pelado. Los hijos del sumo sacerdote que ofrecieron fuego extraño porque se les ocurrió, pues ahorita vamos a armar un sacrificio bien chido, y bolas, Es que cayó andaban fuego. chupetinos. Andaban medios jarras, y obviamente el resultado fue terrible para ellos, obviamente, porque salió fuego y los consumió, y para obviamente su papá Aarón, que era el sumo sacerdote, y para todo el pueblo Y que Dios de Israel. le dijo, no puedes ir al funeral. Porque para No puedes hacer luto. un sacerdote no podía estar en contacto con un muerto, aunque fueran sus hijos. Sí, no, y son ejemplos, pero regreso al punto, no confundamos el hecho de que no quiero ser religioso con perdernos los protocolos del reino. Exacto. Y es un tema que creo que vale la pena comenzar a enseñar un poquito más, no los ritos, porque esa es otra cosa, tener rituales, pero sí hay protocolos del reino, formas en las que Dios establece y que obviamente son relevantes para nuestra vida espiritual, y para que obviamente Dios responda, como vemos muchas veces en la Biblia que lo hizo, a ese temor reverente de las personas que se acercaron a Él, digamos, de la forma que respetaba lo que Dios mismo estableció o establece en su palabra. Es que lo amamos tanto y estamos tan agradecidos que no lo podemos menospreciar. Exacto. O sea, yo digo que los que le tienen mucha confianza a Dios, yo he escuchado personas que dicen, ¿qué hubo, Chuy? Ok. O sea, sí, somos amigos, pero ¿y dónde está que también es el Señor? O sea, la verdad de la Biblia no es una sola en un pasaje, es la suma de la verdad revelada en toda la Escritura. Entonces, en pasajes nos habla de esa libertad de acercarnos, de esa amistad de Abraham, y que Jesús le dijo a los apóstoles, no les llamaré ya mis siervos sino amigos, porque les voy a decir lo que voy a hacer. Pero también están las partes donde es el Señor, donde es el Todopoderoso, el Creador. Entonces tenemos que dirigirnos conforme a la verdad completa de la Biblia, y no a ciertos pasajes que tal vez nos pueden gustar o nos dan libertad en el momento de entender esa amistad con Dios. La amistad con Dios no tiene que ver con faltarle al respeto. Cuando le falto el respeto porque lo siento muy mi amigo, pues creo que tengo un concepto que no está definido de Dios. Pero tú no nos has repetido tu pasaje, que también es muy poderoso. Sí, el pasaje de Malaquías 1:6, que es Dios hablando directamente, y dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Lo que hablabas hace un momento del balance que hay entre el tipo de relación. Aquí nos habla de la paternidad de Dios, pero también nos habla del señorío de Dios, ¿no? Y la paternidad, pues obviamente demanda honra, pero el señorío demanda respeto, y en este caso temor. Entonces, si soy padre, ¿dónde está mi honra? O sea, está hablando de un enfoque específicamente en la relación con Dios. Y es verdad, Dios es nuestro Padre, y tú sabes que yo soy fan de ese tema. Y obviamente creo en la honra, porque la honra tiene la recompensa y el beneficio que la Biblia promete como resultado de. Pero también dice: si soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿No? Y lo curioso es que este pasaje, Felipe, Pipe, no lo está hablando al pueblo o ahí lo está hablando a los sacerdotes. Exacto. A las personas A los encargadas, líderes, obviamente, pastores, de enseñar a Dios y de manifestar lo que representa este tema, y les está Dios diciendo, por no decir exigiendo, un respeto que entiendo que si lo está exigiendo es porque no lo está recibiendo, claro, de parte, dice, claro, de los sacerdotes. Y aquí menciona lo que hablamos, el contraste, ¿no? ¿Cómo se demuestra que no se respeta a Dios? Dice: porque menosprecian, dice, mi nombre, ¿verdad? Y obviamente aquí explica el ejemplo de por qué. Porque ofrecen sobre mi altar pan inmundo, ¿no?
Y déjame ponerte un ejemplo regresando a los protocolos de reino, ¿no? No, es que pues Dios yo me puedo acercar confiadamente, sí, pero también la Biblia dice que no levantemos a Dios, o que más bien que levantemos a Dios manos santas, sin ira ni contienda. Entonces, si yo estoy levantando a Dios manos que no están en ese sentido, estoy obviamente peleado, estoy obviamente habiendo murmurado, hablado mal, ofendido, ya estoy fallando de alguna manera la reverencia a Dios, ¿no? Dice la Biblia que un corazón contrito y humillado tú nunca menospreciarás, que nos acerquemos con acción de gracias por sus atrios con alabanza. O sea, la Biblia, Felipe, Pipe y quienes nos están viendo y oyendo, está llena de ejemplos de cómo Dios manifiesta a través de los protocolos, que yo le llamo así, no hay un verso que así lo diga, los protocolos de reino, la reverencia que debemos de tener para, como sucedía con los sacerdotes, le ofrecían pan inmundo a Dios y eran los sacerdotes. O sea, yo no me quiero imaginar, hablando de los tiempos de Malaquías, cómo estaría el pueblo si los sacerdotes eran los primeros que menospreciaban a Dios y no entendían ni lo que era la paternidad de Dios honrándole, ni lo que era el señorío de Dios respetándole. Para aterrizarlo entonces, Felipe, ¿cómo aprendemos a mantenernos en este temor reverente, que los pasajes inclusive así lo dicen, conectado a la honra y gratitud? ¿Cómo aprendemos esto? Bueno, yo lo he visto, y tomando en base otros podcasts que se han grabado de esto, que la honra y la gratitud nos van a dar la perspectiva correcta de la vida y de las personas. La honra es darle el valor correcto a las personas, es una perspectiva correcta, vamos a decirlo así, una óptica correcta. Y veíamos en análisis anteriores que también la gratitud nos va a dar la perspectiva correcta, porque no vamos a ver solamente enfatizar los problemas, las cuestiones difíciles, sino también lo que Dios hace, lo que Dios ha hecho, que Dios está. Entonces yo pudiera ver que, por un lado, lo pudiera relacionar con este ejemplo. La honra y la gratitud son como los lentes. Tienes un lente de un lado, una perspectiva, la gratitud es otra. Entonces, ambas te van a dar la manera correcta, te van a ayudar a caminar correctamente. Los dos lentes. Derecho e izquierdo. Te dan la manera correcta para que tú sepas conducirte por la vida. Pero algo tiene que sostenerlos, algo tiene que ser el fundamento. Si se pudiera usar como en base al ejemplo, lo que sostiene o ayuda a sostener y mantener tanto la gratitud como la honra es el temor a Dios. Porque el temor de Dios, lo veíamos en los pasajes que analizamos, nos lleva a conocer a Dios. Y si llego a conocer a Dios, pues sí, evidentemente voy a vivir agradecido. Y evidentemente lo voy a honrar, lo voy a respetar. Por eso, un buen fundamento, una buena base para vivir en honra y gratitud es mantener el temor de Dios. Entonces, yo lo relaciono de esa manera. Ahí está conectado. Sergio. Sí, creo que es muy válido entender que hay fundamentos y obviamente Dios nos ha dado a través de su palabra las estructuras de reino que nos van a permitir relacionar con Él de una forma adecuada, ¿no? Recordemos que Dios, amados, no es un menú que tú dices yo quiero bistec con papas, yo quiero, o sea, Dios ha establecido los medios, las formas. Por ejemplo, dice la Biblia, Jesús declara: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. No puede ser por obras, no puede ser por... Entonces, cuando entendemos, aprendemos y sobre todo respetamos los principios que Dios establece en su palabra, tenemos un concepto correcto de quién es Dios y el equilibrio de todas las relaciones que podemos o debemos de tener con Él, será más fácil mantener lo que es la obediencia a Dios y en este caso una línea muy clara de lo que esto representa en cuanto a bendición para nuestras vidas e intimidad en cuanto a nuestra relación con Dios. Bueno, pues tenemos que practicar el temor al Señor, que es esa admiración reverente por entender y estar agradecidos y honrarlo. Si tú realmente dices que amas a Dios, pues solo tienes la mitad de la verdad. El amor y el temor de Dios son una actitud en la que un cristiano debe vivir. Y si nos permiten una palabra de oración para que tengamos estas actitudes, ese temor y la honra y la gratitud para todos los que están en este podcast recibiendo esta verdad. Así es, pues oramos. Padre, en esta hora te pedimos que con misericordia y de una manera con tu gracia, tú nos ayudes a crecer en el conocimiento de quién tú eres para poder honrarte y respetarte.
ayúdanos a crecer en el temor de Dios. Sí. Pues no es algo que con lo que vengamos por default, pero es algo en lo que podemos crecer al ver y conocerte en la palabra, al congregarnos, al escuchar y al entender un poquito más quién tú eres. Yo te ruego que el amor que muchos sé que te tenemos pueda ser madurado y llevado al punto de no solamente amarte, sino también respetarte. Que sea una realidad en cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el que tiene poco tiempo hasta el que tiene bastante tiempo. Que nunca perdamos la perspectiva de que si eres un Dios amoroso, pero también eres un Dios santo y justo. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Señor, gracias por no solamente enseñarnos que la honra es a través de la gratitud, sino también del respeto. Así que queremos honrarte de manera completa, integral, siendo agradecidos contigo, reconociendo, Señor, todo lo que has hecho por nosotros y también, Señor, teniendo esa imagen correcta de quién eres tú y también de lo que tú te mereces, Señor. Te honramos por lo que eres y también, Señor, te agradecemos y te respetamos por ello en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros, esperando que este desarrollo de este podcast le ayude a vivir la palabra, porque la palabra de Dios es para vivirla. Recomiende este podcast a sus amigos, conocidos, familiares o mándelo, ya que lo escuchó cualquiera de los episodios anteriores. Hay unos impresionantes ahora en el tema de honra y gratitud, pero hemos tocado otros temas. Hasta la próxima y esperamos que esté conectado con nosotros. Hasta luego.